Bienvenidos. En el día de hoy hablaremos de los ángulos y sus diferentes clasificaciones. Para iniciar es importante partir del concepto de ángulo y de su definición. Pensemos que un ángulo es aquella figura geométrica que podemos representar en una superficie a partir del corte de dos rayos o de dos semirrectas con un punto en común. Dicho punto es denominado el vértice. Para simbolizar los ángulos existen diferentes formas. Una de ellas podría ser haciendo uso de tres puntos, los cuales están ubicados sobre los lados del ángulo. El lado BA, el lado BC, están marcando perfectamente los tres puntos que utilizaremos para simbolizarlo. En este caso, podremos hacer referencia al ángulo ABC, donde el vértice está indicado por el punto o la letra que está en medio de otras dos. Alternativamente, podemos representar los ángulos haciendo uso de las letras del alfabeto griego. En este caso, supongamos que nuestro ángulo se denomina el ángulo alfa. Cuando trazamos un ángulo en una superficie o región plana, reconocemos dos subregiones o dos partes de dicho plano, denominadas el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Para nuestra ilustración, asumamos que el ángulo convexo es el ángulo alfa, mientras que el ángulo cóncavo es el ángulo beta. En algunas ocasiones vamos a reconocer la parte cóncava como la parte exterior del ángulo, mientras que la parte convexa va a ser denominada el interior del ángulo. Existen fundamentalmente dos formas para clasificar los ángulos. La primera de ellas es de acuerdo a su medida, mientras que la segunda es de acuerdo a su posición. Analicemos ambas situaciones. Para clasificar los ángulos de acuerdo a su medida, es importante saber que existe la medida de los grados y la medida de los radianes. Esta última será estudiada un poco más adelante. Retornemos ahora a la parte de la medida de los grados. Un grado puede definirse como una 360ª parte en la que se puede dividir una circunferencia. Con la ayuda de cada una de estas partecitas y el transportador mediremos los ángulos. Y procedemos a su respectiva clasificación. El ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo extendido, el ángulo obtuso y el ángulo completo harán parte de esta gran clasificación. Para iniciar, el ángulo agudo es aquel cuya medida es inferior a 90 grados pero superior a 0 grados. El ángulo recto es aquel cuya medida es equivalente a 90 grados. Mientras vamos viendo cómo los vamos midiendo con nuestros transportadores, podríamos pensar qué está sucediendo con la parte exterior del ángulo de acuerdo a cómo lo definimos hace algunos instantes. Una tercera clasificación es el ángulo extendido. El ángulo extendido es aquel cuya medida es equivalente a 180 grados. Notemos que si lo medimos por la parte superior o por la parte inferior, dicha medida es equivalente, de tal manera que hablar de interior o de exterior en este tipo de ángulo sería lo mismo en ambas situaciones. El ángulo extendido es también reconocido llamado el ángulo llano. Ahora, el ángulo obtuso es aquel cuya medida es superior a 90 grados, pero inferior a 180 grados. En este caso, la parte interior o la parte convexa podría ser un poco superior en medida a la parte exterior o viceversa. Finalmente, encontramos el ángulo completo o vuelta completa y se define como aquel ángulo cuya medida es equivalente a 360 grados. De esta manera encontramos 5 formas básicas para clasificar los ángulos de acuerdo a su medida. Nos queda como interrogante proponer o plantear qué otros tipos de ángulos encontraremos de acuerdo a su sistema de medición. Una segunda forma de clasificar los ángulos es de acuerdo a su posición o forma como están ubicadas dentro del plano. La primera de ellas hace referencia a los ángulos consecutivos.
Dos ángulos se denominan consecutivos cuando comparten o tienen en común un lado, pero además el mismo vértice. En esta ilustración podemos observar el ángulo alfa y el ángulo beta que están compartiendo un lado que hemos querido representar con un color diferente, en este caso el color verde. Ángulos consecutivos. Una segunda clasificación son los ángulos opuestos por el vértice. En los ángulos opuestos por el vértice hemos querido representar en nuestra gráfica dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. En nuestro caso hemos simbolizado con números dichos ángulos. El ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos opuestos por el vértice. Entre tanto, el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. Para definirlos adecuadamente, bastaría con indicar que tienen un vértice en común y que la extensión o la prolongación de sus lados hacen o conforman el segundo ángulo. Ángulos complementarios. Dos ángulos únicamente son complementarios entre sí si al sumar sus medidas es equivalente a 90 grados. En este punto debe aclararse que solamente dos ángulos podrán ser complementarios. No es posible tener más ángulos que aunque sumen 90 grados podamos clasificarlos de esta manera. Asimismo, dos ángulos son complementarios aunque no sean consecutivos o adyacentes. En esta gráfica podemos observar dos ángulos cuyas medidas podrían sumar 90 grados y sin embargo no tener un lado en común. La cuarta clasificación son los ángulos suplementarios. Dos ángulos y solamente dos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es equivalente a 180 grados. O en otras palabras, cuando formamos un ángulo llano o ángulo extendido, como veíamos en la clasificación anterior. En esta ilustración observamos dos ángulos suplementarios que están consecutivos o que están compartiendo un lado, son adyacentes entre sí. Dos ángulos podrían ser suplementarios sin la necesidad de compartir un mismo lado. Gráficamente podemos observar una forma alternativa para que sigan siendo suplementarios sin tener un lado en común. Ahora bien, si observamos la primera de las características, los ángulos consecutivos, y la cuarta característica, los ángulos suplementarios, y las reunimos en una sola, podremos encontrar un par de ángulos muy interesantes denominados ángulos adyacentes o par lineal, que son aquellos que comparten un lado y al mismo tiempo son suplementarios. Vamos a notar que este tipo de ángulo será muy común y utilizado dentro de la parte de geometría.